Bienvenidos a Nacer, Red en Conciencia, el podcast de Nacer University. Aquí tejemos conversaciones vivas sobre percepción ampliada e intuición, comunicación en coherencia, liderazgo profundo y mirada circular. Exploramos cómo la conciencia se despliega cuando nos animamos a mirar distinto, a habitar los vínculos con presencia y a aprender desde el alma. Somos una red que crece desde el corazón, con la certeza de que cada voz trae una semilla y cada escucha activa el movimiento del alma. Natalia Lisleiman y Eduardo Isa en Red de Conciencia. Hoy quiero contarte acerca de qué son las constelaciones familiares, para qué sirven, qué es una constelación familiar, qué no es una constelación familiar y quiénes pueden facilitar una constelación. ¿Cuáles son las características que necesito encontrar en una persona para decir es un buen facilitador de constelaciones familiares y entregar un proceso de transformación personal a su expertise? Las constelaciones familiares nacen alrededor de 45 años atrás de la mano de un teólogo, filósofo, Bert Hellinger. De todos sus títulos y su trayectoria profesional, lo que él más amaba nombrar o nombrarse a sí mismo como filósofo, porque un filósofo siempre consulta, siempre pregunta, siempre se cuestiona acerca de sus creencias. Bert Hellinger fue sacerdote 25 años, hasta que en un momento, en un punto de su vida, él notó que la identificación con el dogma, la identificación con las creencias y con la normativa estaba separando a la persona de su propio ser. Ya no se identificaba qué era su corazón, qué era su alma, su espíritu y qué era su creencia. Entonces él narra en sus libros autobiográficos, Un largo camino y el último libro, Mi vida y mi obra, narra cómo un seminarista fue quien determinó su decisión cuando le hizo este cuestionamiento. Bert Hellinger, ¿quién primero, los ideales o la gente? Ahí Hellinger dijo definitivamente la gente. Fue así como se capacitó, más aún porque ya venía con su trabajo, en todas las terapias humanistas que surgieron alrededor de los años 50, 45, 50. Desde esta mirada, Bert Hellinger trae a la luz leyes, principios que son característicos del vínculo humano y nos va mostrando cómo la persona no encuentra la paz si esos vínculos no están sanos. Y esos vínculos suceden, actúan, existen de manera inconsciente, no son tan claros para nosotros. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, mamá murió, no tengo mamá. ¿Tienes mamá? Estás vinculado con tu mamá. Con tu papá igual, aunque ni siquiera lo hayas conocido. Entonces la sola imagen de que estamos relacionados con otros, conectados con otras personas, principalmente con nuestro sistema familiar, a través de los vínculos, y que son esos vínculos los que determinan el grado de paz y de completud que yo puedo sentir, ese punto ya es fundamental para poder comprender de qué se tratan las constelaciones familiares. Constelar significa orientar mi atención, mi energía, mi disposición, mi amor, mi corazón a sanar esos vínculos, a reparar lo que pudo haberse separado en el sistema familiar. Por ejemplo, el no haber conocido a mamá, el no haber conocido a papá, el no haber conocido a mis abuelos, el haber sufrido desarraigo. Generaciones atrás, no solamente papá, los abuelos, sino que una constelación puede mostrar también información de separación de hasta 11 generaciones detrás. Entonces, ¿cuántas memorias de separación puede alojar lo que Hellinger llamó la gran alma, nuestro sistema familiar? Muchas. Y si nosotros tenemos en cuenta los últimos descubrimientos científicos que revelan que nuestro ADN contiene la memoria de los sistemas a los cuales pertenecemos, podemos concluir, a través también de la mirada fenomenológica, que
esa memoria de separación se aloja en nuestro ADN. Entonces podemos ver que nos cuesta relacionarnos con otras personas, que nos cuesta disfrutar de un trabajo saludable, que buscamos relaciones que son difíciles, que quizás busco pelea todo el tiempo o que quizás vivo gracias a que estoy enojado todo el tiempo, emociones. Entonces, una constelación sirve y es útil para unir lo que en un punto de la memoria familiar y de mi propia historia fue separado por hechos, muchas veces desconocidos para nosotros mismos. No todo lo que nos influye está en nuestro consciente. La mayoría de la información que determina nuestra conducta habita en lo inconsciente, en ese 98% de la memoria que no vemos, que no sabemos de qué se trata. Es como mirar a un iceberg, ¿no? Y es toda la parte que está sumergida en el océano. Ese es nuestro inconsciente y es la parte de la profundidad, lo que sostiene y hace que veamos solamente la punta. Constelaciones nos permite entonces la reconciliación, unir lo que se separó, volver a nuestro origen, desidentificarnos de esas memorias que están sucediendo en el tiempo pasado, incluso en la memoria familiar, volver de nuevo a reconocernos quiénes somos en realidad y poder elegir también a personas desde esa mirada adulta y dejar de elegirlas porque se parece a mi madre, porque se parece a mi padre, porque compartimos la herida, porque compartimos los dolores o la historia. Entonces, ¿cómo serían nuestros vínculos si pudiéramos elegir desde nuestra autonomía, desde nuestro propio deseo, desde nuestros propios dones y talentos? Constelar significa básicamente ordenarnos, volver a sentirnos y vernos hijos de un padre y de una madre, abrazar nuestra propia autonomía, nuestra autenticidad, nuestra originalidad, sin tener miedo o temor de que al hacer algo diferente, que no se parezca a lo que se hacía o se hace en mi familia, dejar de pertenecer, ¿no? ¿Cuántas veces ocultamos nuestra propia alegría? Por ejemplo, porque en la familia hay mucha tristeza y no quiero que mi familia me vea alegre si hay tanto dolor en el ámbito familiar. No quiero que en mi familia vean que soy sano o sana si es que hay tanta enfermedad en lo que yo vi de la historia de mi familia. Entonces Hellinger también nos mostró a través de sus desarrollos de culpa e inocencia que muchas veces el buen destino, la buena suerte, la prosperidad, el estar en pareja, el ser felices, puede vivirse por cada uno de nosotros, ser vivido como una traición, como si algo estuviera haciendo mal. Y eso generar en cada uno de nosotros esos mecanismos de autosabotaje, ¿no? De dañar lo que funciona muy bien, porque si sigue funcionando bien, cada vez me voy a parecer menos a mi sistema familiar. Entonces, constelar significa ordenar, reconciliar, unir lo que se separó, abrazar mi autenticidad, abrazarme como hijo, como único, como única, y vivir la vida de acuerdo a mis dones, mis talentos y mis propios deseos. Cuando Bert Hellinger empieza a descubrir las constelaciones familiares y estos órdenes naturales de los cuales les voy a hablar en los próximos episodios, él no podía darle como una forma completa, sino hasta varios años de avanzadas sus investigaciones. Hoy, gracias a el auge de la serie Mi Otra Yo, la serie que está en Netflix, muchas personas tomaron conocimiento acerca del poder de las constelaciones familiares. Y también sucedió algo no tan agradable, que muchas personas empiezan a facilitar constelaciones sin estarlo debidamente preparados. Entonces quiero detenerme en este episodio también para contarte cómo es la preparación para facilitar constelaciones familiares y como consultante, como persona que quiere constelar, ¿qué necesito mirar en un profesional para decir confío en esta persona como un facilitador? Al momento de constelar, de facilitar una constelación, el constelador necesita estar en lo que Bert Hellinger llamó su centro vacío, su estado presente. Con lo cual,
no podemos constelar desde una imagen mental, desde una idea de cómo las cosas deben ser. Mucho menos podemos constelar desde nuestra mirada acerca de la vida, dada la historia que tengo. Estas palabras que acabo de contarte ya encierran en sí mismas mucho contenido y mucho requisito para el facilitador. Porque para ejecutar esto que les acabo de contar, para facilitar una constelación de esta naturaleza desde el origen, un facilitador necesita estar sano y también muy consciente de sus propias heridas. Si yo no resolví dentro mío el conflicto de separación con mi madre, con mi padre, al momento de facilitar un trabajo para una persona con dificultades con su madre, es muy probable que yo transmita lo no resuelto, porque no es desde la mente que podemos constelar, no es desde el pensamiento, no es desde cómo debe ser, es desde una irradiación que nace desde nuestro corazón. Es una energía que se plasma a través de las palabras y que va de alma a alma, de corazón a corazón, de presencia a presencia, con lo cual el facilitador necesita trabajar mucho sobre sí mismo, desde las constelaciones y también desde la psicoterapia, porque las constelaciones en sí mismas tienen sus límites y tienen sus alcances. Una persona que, por ejemplo, no está centrada emocionalmente, no es recomendable constelar. ¿Qué significa que no esté centrada emocionalmente? Que esté tomada por una emoción muy angustiada, muy temerosa, que esté acabando, por ejemplo, de vivir un duelo, de despedir a su padre o a su madre porque hayan muerto, que haya perdido un hijo recientemente. Es decir, para constelar, la persona necesita estar en estado de presencia y es tarea del facilitador promover en su consultante y facilitarle su propio estado de presencia. Una constelación es un abordaje o implica un abordaje transverbal. Trabajamos mucho con lo que no se dice, con lo que se expresa a través del cuerpo, de las emociones, no de las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras, lo que la persona cuente acerca de su historia, obedece a su memoria consciente, es decir, a lo que la persona recuerda para contar. Entonces, quizás, un ejemplo, puede solicitar trabajar el vínculo con su mamá y tener toda una historia que justifique por qué se lleva mal con su mamá o por qué no es fácil para ella entregarse a un abrazo de su madre. Pero esa historia sucede en su consciente. Esa es su interpretación, la forma en que la vida fue quedando en su memoria para que ella pueda contarla, para que él pueda contarla. Constelaciones no es un abordaje desde la narrativa, con lo cual necesitamos muy pocas palabras o ninguna palabra para poder desplegar una constelación en lo que llamamos campo. Entonces, el exceso de palabras, la conversación, no es competencia de una constelación. Cuando la persona necesita hacer catarsis, hablar, contar, cuando se queda mucho en la historia, lo recomendable es una sesión psicoterapéutica. Porque la constelación va a requerir de su estado de presencia adulto. Ese estado de presencia facilita a que el constelador proponga a través de representantes una configuración, lo que llamamos configuración. ¿Qué es configurar? Plasmar a través de una imagen cómo es la estructura de un determinado conflicto, ¿no? Si estuviéramos hablando de una constelación grupal, hay representantes, participantes, estamos generalmente en ronda y se invita a una persona o a varias a representar una parte de ese conflicto. En el caso, por ejemplo, del vínculo madre e hija, podríamos invitar a una persona que represente a la hija y a una persona que represente a su mamá, con el foco puesto en cómo la hija
tiene internalizado el vínculo con su madre. No existe en constelaciones la posibilidad de constelar a mamá, o constelar a papá, o constelar a alguien que está ausente. Eso no sucede, no debería suceder. Sería una mala praxis, porque la constelación nos invita a vernos a nosotros mismos ante un vínculo. A mí ante papá, a mí misma ante mamá, a mí misma ante mi pareja, ante la situación de trabajo. Entonces, el facilitador necesita estar en su eje, en su centro, en su presencia, para escuchar desde esa cosmovisión. Y ese proceso de entrenamiento para aprender a escuchar sistémicamente es un proceso largo, porque es hasta una reeducación, les diría, de cómo nosotros estamos habituados a hablar y a escuchar. ¿En qué nos centramos como facilitadores? En los hechos, no en las interpretaciones. Mamá me abandonó, eso es una interpretación. ¿Qué sucedió? Mamá se fue cuando yo tenía 1 año de vida, eso es un hecho. No pude nunca construir un vínculo de pareja. Eso es una interpretación. Un hecho, actualmente no estoy en pareja. O me separé de determinada pareja por esta situación. Hechos. Entonces el facilitador también necesita entrenarse en este tipo de escucha. Ontológica, te diría. ¿Qué es un hecho? ¿Qué es una interpretación? El facilitador también necesita un entrenamiento muy minucioso en cuanto a la distinción de las emociones. Las emociones que contienen información sustanciosa para una constelación son no visibles, no dramáticas. Cuando una persona llora o grita en una constelación o sale de su centro o solloza, esas son emociones dramáticas, son emociones secundarias. No hay información de contundencia allí. Por eso el facilitador también necesita entrenarse en la aplicación de las técnicas para volver a traer al presente, tanto a quien consulta como al representante que está dando un servicio a este consultante. Entonces, como conclusión, las constelaciones para mí son una nueva manera de comunicarnos, una forma muy potente, una filosofía que nos permite descubrir desde lo inconsciente qué nos tiene atrapados y separados para poder volver a nuestro origen y reconciliarnos. Y para ser facilitador necesitamos estar preparados. Son formaciones de 3 años mínimo, como mínimo. Y en ese lapso de tiempo, la mayoría del espacio, la mayor parte del tiempo, constelarnos a nosotros mismos, mirar qué hay en nosotros, cuáles son nuestras heridas, para poder presentarnos ante otro ser humano con todo el respeto, la entereza, el centro que esta filosofía magnífica significa para la humanidad en estos tiempos. Así que te invito a pasar por esta experiencia. Te invito también a formarte de manera profesional y calificada y a elegir conscientemente a la persona que te va a acompañar en estos procesos de autoconocimiento. Si querés profundizar en estos contenidos y asumir el compromiso con tu propia transformación, visítanos en nuestra página web www.nacer.com.ar